Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante porque a veces no sabemos cómo tenemos nuestra percepción y es el poder de la percepción, cómo nosotros percibimos o sentimos o generamos ciertas cosas y a veces no entendemos qué sucede dentro de nuestro mundo interno. Hacer una parte de percepción. Muchas veces dices, es que percibo, siento, es esta parte que tiene un feeling muy importante desde tu pensamiento, desde tu creencia, desde tu emoción, desde tu sentir mismo, ¿no? Desde la parte emocional, cómo te sientes, de si eres una persona que desde el enojo, si lo sientes como una parte agredida desde el enojo o lo sientes contento de una parte de la felicidad, digámoslo así, o esta parte que vamos manejando desde todo tipo de creencias. Acuérdense que nuestras propias creencias las tenemos desde la parte de la niñez, desde la parte de la creencia familiar, que es lo que te genera, es lo que te dicen, es lo que te forma, es lo que a veces te van diciendo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, si lo haces bien, si lo haces mal. Si te dicen que eres una persona que no funciona o que eres un tonto o que eres una persona que no logra ciertas metas, pues esas cosas se te van a creer como creencias negativas. O esta parte de las creencias que siempre se manejan, ¿no? Unas creencias negativas, unas creencias que no generan positividad, ¿no? Esa parte que no es positivo, esa parte que es negativo que ahora se les llama tus creencias limitantes y bueno, pueden ser con muchos factores o muchos nombres, pero pues podemos tener desde la parte negativa hasta la parte positiva o tus creencias limitantes y no limitantes. Pero también tiene que ver mucho con lo que tú piensas. Obviamente las creencias tienen una parte fundamental con lo que tú sientes, con lo que tú percibes, esta percepción que al final de cuentas tiene que ver con el alma en general, ¿no? Ven que hablamos del llamado del alma, hemos hablado de algunos temas del alma y que al final el alma es tu conexión que tienes tú contigo mismo, de esa percepción, ¿no? Ese sentir, ese feeling, eso que sientes si está bueno, si está malo, si es positivo, si es negativo, con esa sensación que dices, es que no me late, ¿no? No me gusta, siento algo que no es por ahí, o no me late esta parte, o siento que no está bien, o esa parte de intuición que muchas veces no hacemos caso, ¿no? Que no tomamos en cuenta que nosotros mismos tenemos ese poder de generar esa percepción, de ese poder de generar esa intuición, de ese poder de sentir lo que es bueno, lo que es malo. Yo siento esto, yo siento lo otro. Y no tiene nada que ver como muchas veces a la mejor se hace referencia al sentido de, pues tienes una habilidad y si eres vidente, si hablas con ángeles, si hablas con extraterrestres, si eres contactado, si no es contactado, si ves y no ves. Más bien esta parte es hacia ti. Acuérdense que mucho parte que yo les manejo es hacia ti, independientemente de lo que tengas externo energéticamente o si tienes una habilidad, ¿no? De ver cosas o sentir, pero es más hacia ti. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? Desde una situación positiva hasta una negación, a una situación negativa. Si hay una decisión, ¿no? Que si quieres hacer un negocio, por ejemplo, un proyecto, que te late, que no te late, que percibes si está bien. Oye, esta decisión, si la tomo, siento que no es buena, ¿no? Siento que si este proyecto lo genero, hay algo que no me está generando con una persona, con un socio, con alguien, o esta parte de la percepción que debemos tener como sociedad en muchos sentidos. Esta persona no me gusta por algo, ¿no? Independientemente del campo energético o su vibración, que también tiene que ver mucho. Al final, esta parte de la percepción es como esta parte vibratoria que tú generas, ¿no? Como dicen, lo que tú eres es lo que tú emanas, lo que tú sientes es lo que emanas. Como piensas es lo que emanas, como hablas es lo que emanas. Entonces, esta parte de la percepción es muy importante, el cómo te sientes en muchos sentidos. Por eso implica desde tu emoción, desde tu creencia, desde la parte álmica que te está diciendo de alguna forma esa parte de intuición que sientes que no sientes, cómo lo sientes, de qué forma lo sientes y cómo lo manejas. A veces nos cuesta mucho trabajo como esta parte, ¿no? Porque pues tiene que ver mucho con las creencias, en el sentido de no lo estoy haciendo bien, hay algo que no me permite, no me puedo conocer a mí mismo o misma de lo que yo siento y cómo lo siento, ¿no? A veces es que hay algo que me decía que no. Sin embargo, ahí vas, ¿no? Dices, yo sentía que por ese camino no era, con esa persona no era,
con esa situación no era, pero sin embargo dices, me voy a dar chance de probar una relación, una situación, una parte que sea, y después del tiempo te das cuenta que efectivamente habías dicho que no era por ahí, ¿no? Que esa percepción es como, no es por ahí, esa intuición, esa parte que sientes, que desde tu alma te está diciendo, no lo hagas. Y tú dices, no, así lo voy a hacer por el libre albedrío de decisión que podamos tener. Por eso cuando dicen es que libre albedrío no lo tienes, lo generamos todo el tiempo, lo pensamos todo el tiempo y lo hacemos todo el tiempo. No es que no existe el libre albedrío, es una decisión buena o mala que puedas tener. Y desde tu percepción muchas veces el libre albedrío ataca esa forma. Decir, siento que no, pero lo voy a hacer, no me importa qué pase. Entonces ahí tu libre albedrío domina esa percepción. Entonces cuando tú tienes ese poder de percibir, ¿no? De sentir, de que nosotros podemos manejar nuestras propias emociones y sentirlas, que mucha gente, la verdad es que no se permite sentir lo que realmente siente su emoción. Decir, a ver, ya hay algo que no, o sea, mi emoción está diciendo que no, hay algo que no me está dejando, me estoy poniendo ansioso, o me estoy poniendo nervioso, o me duele el estómago, o me empiezo a generar el estrés, porque también implica esta parte de tu percepción, cuando eres como muy aprensivo en muchas cosas, el estrés te genera cierta situación, ¿no? Y empiezas a dolerte el estómago, como les digo, toda la citis, que si la colitis, que si la gastritis, que si toda esta parte te está afectando, pues estás generando esa energía en el estómago. Porque pues no estás consciente o porque no estás seguro o porque algo te da miedo. Una de las partes importantes también que implica que nosotros no generemos ese puede ser el miedo a. El miedo emocional que podamos tener en muchos factores, decir, no, porque me da cosa, no porque me da miedo, porque no sé qué estoy enfrentando, afrontando, que pueda suceder, aunque esté usando el libre albedrío, pero usas el libre albedrío de tu decisión, de lo que tú quieres, porque así lo quieres y porque así lo decidiste, pero el miedo a, ya lo decidí, pero me da miedo que no funcione. Ya lo hice, pero me da miedo que pase esto. No, ya pasó, pero me da miedo y entonces, y eso te genera a veces una angustia, te genera un estrés, te genera ciertas situaciones que nosotros mismos no, a veces no entendemos. Porque a veces no nos conocemos que deberíamos de conocerte. Por eso a veces todos estos temas se los voy partiendo al final es para que entiendas un poco quién eres tú y que todas tus emociones y todos tus pensamientos y que todo tiene que ver con un todo, porque todos somos un todo y generamos un todo. No hay una cosa perfecta o imperfecta. Todos somos, podemos ser perfectamente imperfectos o imperfectamente perfectos. No hay una perfección como tal, porque tú puedes ser perfecto, imperfecto, desde tu situación, desde tus emociones, tu pensamiento, tu parte física, en todos los sentidos. Pero entonces este poder de decisión que puedas tener, o poderte decidir, o poder hacer, o tener este poder de entender esta percepción que muchas veces no entendemos, porque nos cuesta mucho trabajo. Es mucho más fácil que veas mucha información externa que te diga, ah, si tú generas, si tú piensas, si tú haces esta numerología, si haces esto, si haces lo, te va a ir muy bien. Pero no estás percibiendo lo que tú sientes como tal. Y eso no tiene que ver con la evidencia, y eso no tiene que ver con la canalización, y eso no tiene que ver, sino es contigo mismo. A veces hay cosas que tú tienes las respuestas, pero es muy fácil que tú generes una respuesta externa hacia ti. ¿Por qué? Porque tienes esa duda, porque tienes ese miedo, porque tienes esa angustia. ¿Y si no estoy bien? ¿Y si mi libre albedrío toma una mala decisión? ¿Y si hice las cosas mal? ¿Y si hice las cosas bien? Entonces muchas veces también esta parte externa es importante en el sentido que alguien te diga, sí, yo pienso que es por ahí, por esto, por esto, por esto, siento que no es por ahí, me late que no. Entonces a lo mejor te llega a esa parte, sí, sí es cierto, o sea, tengo esa percepción que no, o tengo esa percepción que sí. Entonces a veces sí escuchamos a terceros, sí, efectivamente, y a lo mejor tienes una canalización, o a lo mejor te vas a leer el tarot, o a lo mejor vas a ver cosas, o
para que te dé esa información de ayuda, pero muchas veces esa ayuda la podemos tener internamente, ¿no? Desde el llamado de tu alma que dices, a ver, quiero conectar con que sí o con que no. ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? A veces no somos mucho de analizar, ni tampoco somos mucho de ser objetivos con nuestras propias decisiones, con lo que hacemos, con lo que decimos, cómo pensamos. Hay personas que les cuesta mucho más trabajo reconocer todo en muchos sentidos, ¿no? Reconocer desde sus decisiones, reconocer desde sus percepciones, reconocer desde su vida personal, sus emociones, sus pensamientos. Cuesta mucho trabajo. Me equivoqué, no me equivoqué. A veces hay personas que necesitan que externamente les digan las cosas y hay personas que a veces pues no le toman importancia. ¿Por qué? Porque puede ser por muchas razones. A veces estás, como yo siempre les digo, hay muertos vivientes, estás por estar y vives por vivir. Y hay situaciones que puedes tener una pérdida de cualquier situación, una pérdida de muerte, una pérdida emocional, una pérdida de amor, que también implica que tus propias pérdidas emocionales tampoco te ayuden tanto. No implica que este factor te desayude, como les digo, en muchas situaciones porque pues estás en un proceso depresivo a lo mejor, o porque traes algún tipo de ansiedad, o porque a lo mejor no te sientes bien, porque a lo mejor tu autoestima también implica muchas cosas. Y este factor de autoestima también tiene que ver mucho con nuestras percepciones, porque desde que tengamos esa vibración de autoestima, si tienes una autoestima alta, si tienes autoestima media y tienes autoestima baja, pues esa percepción también te va a ayudar o desayudar. Porque si tú tienes una, digamos, una parte de autoestima alta, que viene siendo entre la parte del ego y alta, que son casi similares pero diferentes, que hemos hablado de la parte de la autoestima, cuando tú tienes una autoestima alta, pues a veces es como ese egocentrismo que te puede llegar del yo sí puedo, yo sí lo controlo, yo sí tengo, ¿no? El yo de todo esto. Entonces a veces eso no te permite ser como objetivo, porque más domina una situación que otra situación. Y una cosa importante es que a veces la percepción puede dominarte en el sentido del ego. El ego domina la percepción, entonces por esta parte del yo puedo. Por eso cuando tienes la autoestima muy alta o tienes el ego alto, es como esta parte de yo sí puedo, yo sí lo puedo generar, yo sí tengo, yo soy, ¿no? Entonces domina una parte, el ego, a tu percepción, cuando nosotros deberíamos estar en una alineación, ¿no? En una alineación de pensamiento, de una autoestima media, que cuando tú tienes esta autoestima media es como esta parte de que estás bien, ¿no? Ni estoy tan alto ni estoy tan bajo, sino es estoy bien, reconozco lo que soy, reconozco cómo estoy, reconozco mi situación, reconozco mi emoción. Entonces esta autoestima te va a ayudar en muchos sentidos. Pero entonces ahí es cuando tu percepción te puede ayudar en muchas formas y de muchas maneras en cosas positivas y no en cosas negativas. Si tú tienes esa percepción negativa, digámoslo así, pues entonces sí tienes una autoestima baja. Es decir, es que no puedo porque no te sientes bien, porque a lo mejor te sientes, como siempre les digo, hay días que te sientes mal, hay días que te sientes como muy X, digamos así. No es un buen día, algo te pasó, entonces tu percepción puede ser algo negativa. Acuérdense que somos duales. Tanto tienes positivo como tienes negativo. Tu dualidad en general puede ser una percepción tan positiva como negativa, pero tiene que ver también con esta parte fundamental de la autoestima. Desde tu miedo a tu estima, a tu parte de cómo tienes tu propio control en muchos sentidos. A veces nos cuesta mucho trabajo reconocer lo que eres, reconocer cómo estás y reconocer cómo puedes hacer las cosas. Hasta a veces preguntarte si la percepción que tienes es buena o es mala. Nos cuesta mucho preguntarnos, la verdad, ¿no? Estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, está bien, no está mal. Es mucho más fácil, como que les comento, que tengas información externa. Escuchas a alguien que diga, no, si haces esto te va a ayudar a esto, si usas la numerología te va a ayudar a esto, si usas esto te va a ayudar al otro, si usa... Entonces como que todas veces tienes información de más externa y no tienes una información interna de lo que tú quieres. Por eso a veces la percepción es importante, lo que sientes tú. Desde la conexión que tengas con tu alma,
esta parte de conexión álmica que puedes tener contigo mismo, con tu pensamiento, con tu racionalidad y con tu emoción. Si no, es como más complicado porque eres más, digamos, esta parte de pensar o decidir o hacer con un externo. O sea, me refiero a personas que llegan externamente, si ves un video, si ves un reel o ves algo que está sucediendo a cierta situación que te está ayudando eso. Y si tú haces esto, te va a ayudar esto. Si esto es el otro, ¿no? Que si ahorita viene una nave extraterrestre, que si ahorita viene... A veces hay cosas que dices, bueno, me estoy preocupando si yo tengo el llamado, no tengo el llamado. A veces el llamado es conectarte contigo mismo de tu propia percepción. Y no preocuparte si tienes un externo, ¿no? Si dices, bueno, yo veo cosas o siento o digo demás, sino es parte a ti, porque ante todo es como tú te sientas, cómo estás, cómo te mides, cómo generas tu propia vibración en cierta forma. No, no, acuérdense que nosotros vibramos como nos sentimos y cómo estamos. No vibras hacia lo demás. Y yo sé que últimamente te han dicho que tienes que tener la conciencia y que vamos a entrar a la quinta dimensión y demás. Yo les diría, pues no vamos a entrar en ninguna quinta dimensión, pero sí es importante que tengas la conciencia de tu percepción, ser consciente de lo que eres, porque a veces la conciencia la generamos en un sentido de no entender lo que somos y cómo somos. ¿Y de qué sirve si la humanidad misma no está bien, no? Si la humanidad misma no está generando esa parte positiva. Entonces, también eso implica que tú no te sientas bien por las cosas externas que puedan suceder, desde la parte familiar, desde la parte social, desde la parte que pasa en el mundo, desde la parte que alguien te diga, no, tú no funcionas, tú no estás bien, tú no sirves para nada, casi casi, que eso también desayuda en tu percepción. Y dices, bueno, yo sentía esto y te pueden decir, no, es que te equivocas por esto, por esto, por esto. Entonces, a lo mejor ahí también implica que te ataquen en tu autoestima. Entonces, en tu autoestima baja, pues domina más y entonces esa percepción que puedas tener hacia lo que tú quieras, pues no pueda funcionar. Nos cuesta mucho trabajo porque les digo, hay mucha información externa y ahorita hay demasiada información que generan muchos sentidos de todo tipo, ¿no? Desde la parte si vamos a entrar a una conciencia o vamos a pasar a la quinta dimensión, desde la parte que si va a venir una nave, o desde la parte si va a pasar algo, o desde la parte que está pasando en la sociedad. Yo, en cierta forma, les diría que es como esta parte, vive el aquí y el ahora, preocúpate por ti, vete a ti. Si va a pasar algo, va a pasar, eso es una realidad, pero también tienes que ser consciente de lo que tú necesitas, de lo que tú quieras, de eso que sientes, cómo lo sientes, si es positivo, si es negativo, si te va a ayudar a un proyecto, si te va a ayudar a hacer algo, si te va a ayudar a hacer situaciones, si te va a ayudar a tomar buenas decisiones o malas decisiones que podemos tener una causa-efecto de la ley causa-efecto en este sentido de que tomas una mala decisión. Y que a veces esa percepción que generas, decir, me equivoqué, es reconocer que te equivocas desde tu propia creencia también. ¿Cómo me equivoqué? ¿De qué forma me equivoqué? ¿Cómo lo hice? ¿De qué forma lo hice? ¿Y en qué manera lo emané? Porque energéticamente lo emanamos desde lo que sientes, desde lo que dices, desde cómo hablas, desde cómo lo sientes y cómo generas esta parte importante. Si no, te va a costar mucho más trabajo. En cierta forma, acuérdense que nosotros somos un todo. No los puedo dividir, no les puedo quitar la cabeza, por ejemplo, pues si no ya se desviven. Pero esta parte importante de entenderte a ti, que perteneces a un todo y somos un todo, que es importante entender esta parte. Por eso esa percepción que tú puedas generar, es decir, a ver cómo me siento, cómo estoy de ánimo, no estoy de ánimo. Puede ser días que no te sientes bien, hay días que te pasan cosas, hay días que dices, no, ya para qué estoy aquí, hay días que estás en depresión, hay días que no estás bien y hay días que te sientes muy bien, muy animado, motivado, te sientes muy bien y dices, yo puedo y yo puedo generar. Hay gente que es muy, digamos, muy positiva, hay gente que es negativa, hay personas que pueden ayudarte, hay personas que te pueden desayudar, pero desde ese sentido
debes de entender tu propia percepción y entender tu propio poder. Y no me refiero al poder que generes cosas, sino el poder de entenderte a ti para que tú generes cosas positivas. Desde tus afirmaciones, desde tus decretos, desde las cosas que pueden pasar buenas, de las decisiones buenas que puedes tomar, desde comprarte a lo mejor un coche, desde hacer cosas, de comprarte una paleta, de comprarte ropa. Muchas si lo quieres manejar material. Si lo manejamos pues más emocional, es decir, cómo me siento, cómo estoy, cómo puede ser yo positivo, en qué manera estoy y en qué manera lo estoy generando. Entonces eso te va a ayudar mucho. El arcángel que te puede ayudar en este sentido de poder la percepción es el arcángel Gabriel y él te dice, si tú percibes lo que eres como eres desde tu pensamiento, tu emoción y tu palabra, tu percepción va a ser objetiva. Vas a ver las cosas, lo que percibes es lo que emanas, lo que dices, lo que sientes y tu emoción te ayudará a manejar mejor tu percepción. Entonces, entiéndete a ti para entender tu propia percepción. Y es lo que te dice es eso. Si tú entiendes tu emoción, si entiendes tu palabra, si entiendes tu pensamiento, vas a entender lo que generas, lo que percibes, lo que sientes, cómo lo sientes, desde la conexión álmica de cómo generas ciertas cosas y cómo percibes cosas tanto positivas como negativas y que desde tus creencias limitantes, no limitantes, positivas, negativas, te puede ayudar en muchos sentidos. Desde la parte de tu autoestima, de si estoy bien, si estoy mal, cómo me siento en este día, por ejemplo, cómo me siento este día. Me siento bien, me siento mal, me siento, no pasa nada. Desde ese momento, como tú vas vibrando constantemente en tu situación emocional, de cómo te sientes, es como esa percepción la vas a generar. Entonces es importante que percibas cosas que tú quieres, buenas, malas, que siento, que no siento, cómo lo siento, y a veces hacerle caso a esas cosas. Porque nosotros somos muy fácil no hacerle caso a lo que sientes, a lo que percibes, a lo que dices. Somos más dados a que otras terceras personas pues pongamos más atención y le hagamos caso que a tu propia percepción, a la propia decisión, a tu propia emanación energética, a tu propia palabra, a tu propia emoción en todos los sentidos, ¿no? El quitarte ese miedo, ¿no? De ya no sentir tanto miedo, no sentirte tan un poco complicado, porque hay gente que es muy complicada, y no sentirte vivir por vivir, ¿no? No sentirte un muerto viviente para que entiendas tu propia percepción también, ¿no? El poder de la percepción es tan grande como tú quieras hacerlo, pero sobre ti, no sobre los demás, sobre ti mismo para que tú tengas el poder de fluir, el poder de hacer y el poder de lograr. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en la otra.